Buenas tardes, soy Gabino Bustoevia, conservador del Museo de Bellas Artes de Asturias. Les doy la bienvenida a este nuevo acto del museo. Alfonso Palacio, que es el director de esta casa, atiende en estos momentos un compromiso externo y me ha pedido que sea yo quien presente el acto y quien también modere el coloquio posterior. Como ya hemos avanzado en los programas de mano y en la página de la red informática, pues este acto lo que pretende es reflexionar y debatir acerca de la muestra de Juanjo Palacios, Sonidos propios, que tenemos instalada ahora en la planta baja de este Palacio de Velarde, concretamente en el patio y en las salas de exposiciones colindantes, y para ello vamos a asistir a un diálogo entre el propio creador, Juanjo, y María Isabel Lujilde, que es una de las autoras del catálogo de la muestra que dentro de poco saldrá a la luz. Me corresponde ahora pues llevar a cabo una breve presentación de sus respectivos currícula para después pasarles ya la palabra. Juanjo Palacios es artista, compositor, está asturianizado, aunque él nació en Navarra, pero lleva muchos años viviendo en Gijón. Y voy a comentar brevemente algunos hitos de su carrera, que está centrada, como ya saben los presentes, pues en el mundo sonoro, en el mundo de los elementos acústicos. En 2009, Juanjo funda Mapa Sonoru, que es un proyecto dedicado al estudio del paisaje sonoro y a la conservación del patrimonio sonoro de Asturias. Desde ese año 2009 viene impartiendo talleres y charlas sobre escucha, paisaje sonoro y sus aplicaciones creativas. A partir de 2011 dirige La Escucha Atenta, que es un sello editorial basado en grabaciones de campo. Entre 2012 y 2013 realizó el comisariado junto a José Manuel Costa de los proyectos de paisaje sonoro y composición titulados El arte y su sonido y La mina y su sonido. En 2014 participó en la redacción de la publicación Mase, Historia y Presencia del Arte Sonoro en España. Entre 2015 y 2019 fue codirector del Aula del Paisaje Sonoro de la Universidad de Oviedo. Sus obras han estado presentes en importantes museos y centros de exposiciones, por ejemplo, la Hora Permanencia fue creada expresamente para el Museo de Arte Abstracto Español de Cuenca y formó parte de una serie de exposiciones itinerantes que con el título Arte Sonoro en España pues, se celebraron entre el 2016 y el 2018. En 2020 la obra Edificio Resonante fue incluida en la exposición Audiosfera, Experimentación Sonora 1980-2020 del Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía, y otras muchas obras de Juanjo pues, han sido presentadas en importantes centros nacionales e internacionales, entre los que podemos citar el Matadero de Madrid, el Museo Tamayo de México, en fin, y otros muchos espacios de Europa y de América. Ahora su trabajo pues, se puede experimentar en el propio Museo de Bellas Artes de Asturias, lo estamos escuchando en estos momentos incluso, en esta muestra que he citado antes, Sonidos propios, que se inauguró el pasado 13 de abril y que va a estar en el museo hasta el 18 de junio. Como podemos deducir de todo esto, Juanjo es un artista interesado en la exploración del sonido, especialmente del sonido ambiental y de los fenómenos sonoros desatendidos o inadvertidos, y estas exploraciones pues, se materializan en distintos medios como son la instalación, las composiciones, las performances y todo tipo de exposiciones. María Isabel Lujilde Rodríguez, que va a ser la interlocutora de Juanjo esta tarde, es licenciada en Ciencias de la Información por la Universidad Complutense de Madrid, fue directora de Comunicación de la Cámara de Comercio de Gijón y de la Feria Internacional de Muestras de Asturias. Desarrolló su carrera periodística en el medio radiofónico, algo que también resulta muy relevante para la conversación que van a sostener hoy. Trabajó asimismo en la agencia EFE y colabora habitualmente en diferentes medios de comunicación. Es profesora del Ciclo Superior de Producción Audiovisual y Espectáculos y actualmente dirige el Centro Integrado de Formación Profesional
de comunicación, imagen y sonido de Langreo. Así que eso también hace de ella pues una persona ideal para conversar y dialogar con Juanjo. De modo que este es el perfil profesional de nuestros dos protagonistas, y yo ya me queda pasarles la palabra y el micro para que dialoguen en esta hora aproximadamente que vamos a tener, hora y 10 minutos, y después tendremos un coloquio en el que podrán también formular preguntas acerca de la muestra que tenemos ahora en marcha y que casi ya se ha convertido en una banda sonora del museo, porque los visitantes de este Palacio de Velarde y también los que trabajamos aquí, pues estamos constantemente todos los días escuchando los cantos de los pájaros, el oleaje, las campanadas, etcétera, de los elementos sonoros que están en el patio. Nosotros no los llegamos a escuchar desde las salas, pero también a veces bajamos y nos metemos en las salas de exposiciones también para percibir los otros ambientes sonoros que ha creado Juanjo aquí en el Museo de Bellas Artes de Asturias y que él la explicará ahora de una manera más pormenorizada. Así que os cedo la palabra para que comenzáis vuestro diálogo. Quizá lo ideal sería una pequeña introducción para que después ya pues, podáis ir hablando los dos. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias por venir. Aquí me presta la sensibilidad femenina, que abunda. Estoy bastante acostumbrado en mis proyectos, sobre todo los proyectos más relacionados, igual no tanto con la exhibición, ¿no?, como es en este caso, sino en los que tienen más que ver con la educación o con la difusión de ciertas prácticas que yo hago. Suelo estar acostumbrado a que sean las mujeres las que sienten más sensibilidad por la cuestión sonora, ¿no? Sobre todo yo que trabajo con el sonido ambiente, ¿no? Que yo lo trabajo de alguna forma, procuro trabajarlo desde un punto de vista positivo, ¿no? Pero como sí que, bueno, hay bastante gente que tiene una relación con el sonido ambiente como algo molesto, pues se crean ahí siempre unas discusiones muy interesantes. Bueno, yo no puedo estar en mejor mano. Hemos decidido hacer esto de esta manera porque, bueno, de lo que trataba un poco es de explicaros el proyecto, que supongo que ya lo habréis escuchado, ya habéis paseado por él, pero nos prestaba a hacerlo, pues bueno, pues una especie de diálogo, no que yo os contara exclusivamente yo las piezas, sino que, aprovechando que Maribel tiene una gran sensibilidad hacia el sonido, me presta mucho el cómo... Ella escribe mucho y cuando escribe sobre sonido me gusta, lo hace desde un punto de vista que es como muy, no sé cómo explicarlo, como muy vivencial, ¿no? Como esa relación que se tiene con el sonido, que normalmente no se habla mucho de ella, más que esto es una cosa que hay ahí que es ruido, y ella siempre escribe sobre el sonido de una forma tan, yo creo, positiva, ¿no? Como me sucede a mí, ¿no? Siempre ves esa parte positiva del sonido. Entonces yo me voy a dejar llevar, voy a dejarme llevar de esta fantástica comunicadora. Bueno, muchísimas gracias al Museo de Bellas Artes y muchísimas gracias, Juanjo, porque al final yo estoy aquí, no sé qué hago aquí, yo estoy aquí porque Juanjo ha tenido la sensibilidad de descubrir una sensibilidad que efectivamente existía. Hay en las personas, a mí me viene de la radio, hay en las personas que trabajan, hemos trabajado o trabajamos en radio, hay una obligación de aliarte con el sonido, ¿no? Porque lo único que le va a llegar a las personas que te están escuchando es el sonido, ¿no? Entonces hay una obligación de aliarte con él, ¿no? Y te vas dando cuenta de la cantidad de matices que tiene tu propia voz, dependiendo del día en el que te encuentres, la cantidad de matices que tiene todos los recursos sonoros que tú utilizas para enriquecer el mensaje que tú haces, ¿no? Y luego te importa mucho la calidad del sonido, ¿no?
Es muy importante la calidad del sonido. Total, que al final, después de trabajar mucho tiempo en radio, luego hagas lo que hagas, acabas siendo lo que nosotros decimos una mujer de radio o un hombre de radio, ¿no? Hagas lo que hagas. Yo hace ya muchos años que no trabajo en la radio, pero para mí la radio sigo vinculada a ella, porque sigo colaborando con la radio, pero me lo ha dado todo. Y me ha quedado esa sensibilidad con el mundo del sonido. Y ahora, desde hace 15 años, en los últimos 15 años de mi vida, me dedico a la enseñanza, y en el centro en el que trabajo, que es un centro de imagen y sonido, aunque son las dos palabras, están las dos palabras equilibradas en el nombre, no es verdad. El sonido está absolutamente subordinado, supeditado a la imagen, ¿no? Y es algo que a mí me entristece mucho, ¿no? Somos un centro que atraemos a jóvenes que quieren trabajar sobre todo con imagen y secundariamente con sonido. Solamente hay un grupo pequeño de frikis que están apasionados del sonido, y son el tipo de friki que es Juanjo, que a mí me encantan, que son personas que hablan un idioma que es el idioma del sonido, que es un idioma maravilloso. Yo creo que en el momento en el que te dejas llevar por este idioma, nunca te desvinculas de él. Así que yo lo que les invito es a que se vayan hoy para casa un poquito comprometidos con el sonido, con los sonidos que nos rodean. No solamente con escuchar la radio, ¿no?, por ejemplo, más, que seguro que lo hacen, sino con todos los sonidos que nos rodean, que son cómplices nuestros, ¿no? ¿Cuántas veces cuando queremos escuchar bien algo cerramos los ojos, ¿no?, para cerrar la ventana del... Aquí, por ejemplo, lo suyo sería, lo heavy sería escuchar este diálogo entre Juanjo y yo sin vernos, ¿no? Porque ya nos hemos visto, ya hemos visto cómo somos, nuestros gestos. Ahora lo que importa es lo que decimos nosotros, ¿no? Y seguramente si no nos viéramos y solamente escucháramos, atenderíamos a los matices que tiene nuestra voz, y esos matices enriquecerían el mensaje que vamos a contarles, ¿no? O que va a contar Juanjo, porque yo lo que voy a intentar es que Juanjo nos hable de la magnífica instalación que tiene ahí abajo, que es fascinante. Y luego me gustaría que también Juanjo nos hablase del sonido que tenemos alrededor y de la importancia que tenemos que darle, y de cómo hacernos cómplices de ese sonido. A ver si somos capaces de que Juanjo... Porque Juanjo tiene una particularidad, aparte de que es un friki del sonido y es un artista de sonido, tiene algo que a mí me gusta mucho, que yo valoro porque ahora como soy profe, que es una persona que tiene una capacidad divulgativa muy importante. De hecho, no sé si ustedes han estado en los paseos sonoros que él da, pero les invito a que se sumen a alguno de sus paseos sonoros, porque él tiene una capacidad didáctica estupenda. Así que vamos a empezar a escucharle. Entonces voy a pedirle a Juanjo, ¿por dónde empezamos? Bueno, esto es una conversación que ya hemos tenido, ¿verdad? Así que vamos un poco, ¿verdad?, a recapitularla. Vamos a hablar de el Museo de Bellas Artes, por primera vez, ha decidido incorporar una exposición que es exclusivamente sonora. Y yo me gustaría que comentases primero ese hecho, luego vamos a entrar en la exposición, pero antes vamos a comentar el hecho de que un museo como el Museo de Bellas Artes decide que es el momento de incorporar obras de arte sonoras. Bueno, yo creo que, a ver, primero, importantísimo, sabéis que un museo como los de Bellas Artes está hecho para la vista, para el ojo. O sea, es un sitio para venir a disfrutar con lo que ves. Esto evidentemente es así. Luego hay otro tipo de centros que pueden ser pues, centros de arte contemporáneos o espacios más vanguardistas donde sí que se incorporan otro tipo de disciplinas, ¿no? Pero aquí hay una sensibilidad iniciada, yo pienso y creo que no me equivoco, por Alfonso, ¿no?, de hacer de este museo algo más que un lugar de obras pictóricas, ¿no?, donde puedes disfrutar de ellas y aparte pueden tener unas visitas guiadas muy interesantes que te expliquen pues, toda esta maravilla que nos rodea, ¿no? Pero Alfonso ya lleva años intentando incorporar otro tipo de disciplinas artísticas
y bueno, de hecho se relaciona con todos los eventos que hay en Oviedo y el museo participa prácticamente en ellos, ¿no? Entonces yo creo que para plantearse realizar un proyecto de arte sonoro donde, porque hay muchas maneras de mostrar el arte sonoro, donde no te queda otro remedio que escuchar. Y esto os lo puedo explicar. Se han hecho muchas exposiciones de arte sonoro donde puede el elemento visual que está incorporado a esa plástica sobre el sonido que está sonando. Y se venden y son exposiciones de arte sonoro. Pero normalmente el objeto o la imagen puede sobre lo que está sonando. Entonces lo que aquí planteamos, y hemos planteado desde el primer momento, es algo que es exclusivamente para escuchar, ¿no? Eso es, en principio, muy novedoso para un museo de Bellas Artes, lo cual demuestra, desde mi punto de vista, que tanto Alfonso como todo su personal se han arriesgado. Yo creo que esto ha sido al principio me sentía como un poco, como con mucho orgullo, ¿no?, de que me llamasen para realizar este proyecto, pero también como con mucha responsabilidad, ¿no?, porque claro, íbamos a hacer algo que la gente que visita este museo no está acostumbrada a experimentar, ¿no? Entonces ese atrevimiento por todas las partes, yo creo que ha hecho que un museo de estas características apueste por una obra tan particular, en el sentido de que, claro, tienes que disfrutarla, tienes que relacionarte, tienes que experimentarla con el oído. Lo que pasa es que hablamos de obra sonora y lo colocamos mentalmente, lo catalogamos como una obra de arte. Entonces lo podemos igualar a un cuadro, a una escultura. Sin embargo, una obra sonora, ¿después qué hacemos con ella? Quiero decir, hay un mercado de obras sonoras, la podemos conservar en nuestras casas, el museo conservará alguna de las piezas en sus fondos, formará parte de su fondo museístico. O sea, las obras sonoras entrarán de alguna manera en la liga en algún momento de las obras de arte. Sí. Debería, de hecho, vamos, ya ha empezado, porque claro, tenemos que equiparar las obras sonoras evidentemente, es un elemento digital, normalmente, son unos archivos de audio que tú luego exhibes de una manera concreta, que por eso el nombre de instalación. Tú realizas una instalación que puede ser lo que os contaba antes, con muchos elementos físicos o visuales, donde hay sonido, o simplemente con el sonido, pero tú tienes que crear un espacio, digamos, de escucha, ¿no?, de relacionarte con esa obra, aunque la obra en sí es una obra digital. Claro, hasta hace poco tiempo comprar un archivo digital, ¿no? Yo creo que ya ha empezado hace tiempo. De hecho, hay ya muchos museos que ya están incorporando a su catálogo obras digitales, ¿no?, bien sean de arte sonoro, bien sean de videoarte, o otro tipo de artes donde el soporte es digital, ¿no? Creo que esto es muy importante hacerlo. Y creo que es muy importante empezar a darles el valor que tiene. Yo siempre digo lo mismo, al arte sonoro le ha hecho, desde mi punto de vista, mucho daño en la valoración, la música. Porque la música sigue otros criterios de valoración, ¿no? Alguien hace una canción, por decirlo rápido y corriendo, o una serie de canciones, y las mete dentro de un álbum y las lanza y las comercializa de una manera, pues digamos, de muchas copias, o no tantas copias, pero una serie de copias a las cuales se les pone un precio, y ese precio no tiene absolutamente nada que ver con el precio que se le pone a una obra de arte plástica. Entonces ya hace tiempo que se empieza a intentar que este tipo de obras que están más relacionadas, porque yo, por ejemplo, el arte sonoro
que a mí me gusta, que a mí me interesa, es el arte que está creado fuera del lenguaje musical. Hay un lenguaje musical, es un idioma, como hay otro tipo de idiomas, que puede ser más o menos experimental, pero es un idioma. Aunque lo rompas mucho, normalmente lleva una serie de pautas y por eso lo entendemos como música o lo reconocemos como música. Entonces el arte sonoro a mí me parece que es crear algo estético con sonido, pero no pensando en musicalizarlo, sino en buscar la estética o la reacción o la experimentación de la gente con algo que es el sonido, pero que no es musical, ¿no? Claro, porque ahí quería llegar yo. Al final, lo que tú haces son composiciones, Sí, eso. porque son composiciones, Sí. Que en la inmensa mayoría están compuestas por sonidos que son sonidos reales, no sonidos creados por ti, sino sonidos que forman parte de nuestro universo, tanto el universo que podemos percibir como el universo que está en un rango que nunca percibiríamos. Tú con eso haces una composición que tiene una narrativa, o sea, a ti te preocupa darle un relato, ahora enseguida vamos a hablar de los relatos que hay ahí abajo, pero al final, ¿tú quieres darle algún tipo de narrativa, quieres contar algo, o es una cuestión meramente, no sé, estética, no sé si decir estética, Juanjo? Depende, porque yo me muevo, bueno, en muchas líneas, pero sobre todo en dos. Me muevo en una parte más relacionada con lo patrimonial, digamos con lo representativo, lo que es todos estos sonidos que nos rodean y que son parte de muchas cosas que suceden, ¿no? Y muchos oficios incluso que tienen una serie de sonidos asociados a ellos, unos paisajes sonoros que hay dependiendo de cómo sean las poblaciones o los espacios. Eso es una realidad que está ahí, que es muy equiparable a la fotografía, de alguna manera, y que a mí me interesa muchísimo a nivel patrimonial, ¿no? Entonces, este tipo de obras que yo a veces creo con la realidad, con esos sonidos que nos rodean, muchas veces son simplemente una representación de algo que a mí me apetece, ¿no? ¿Cómo suena una fábrica o cómo suena esta fábrica, ¿no? Y crear desde la realidad, crear una interpretación de lo que a mí me parece, una síntesis de lo que sería esa fábrica, ¿no? Y eso sí que es más representativo. Y luego hay otra parte que está más relacionada con esto que sucede aquí abajo, que tiene que ver más con la, digamos, la composición de una serie de sonidos que a mí me parece que están desatendidos o que la gente no los escucha o que incluso están fuera de su rango de audición, no los pueden escuchar. Y entonces yo con una serie de herramientas puedo conseguir captar todos estos sonidos y crear pues lo que yo creo que me estás preguntando, ¿no? Una composición, una sensación, ¿no? Que sí que puede tener algo que ver con la música en el sentido de que yo cuando compongo, cuando realizo una composición, sí que me interesa ir creando ciertas sensaciones, ¿no? Pero están más relacionadas con el volumen, están más relacionadas con las frecuencias que están sonando, si es grave, si es agudo. Vas más creando haciendo como que esforzar el oído, ¿no? Que la gente tenga que relacionarse con esa obra no desde la realidad, no desde el reconocimiento de esas cosas, de esos sonidos, que pasa más en las otras, sino desde algo que está sonando y que tú experimentas algo cuando lo escuchas. Puede ser una sensación agradable, puede ser una sensación que te molesta, es jugar. El arte tiene mucho que ver con, a mí me interesa muchísimo también el arte que genera experiencias en las personas y en cada persona suele hacer experiencias diferentes. No me interesa tanto el arte, que también me parece interesante, fácil, amable,
estético, pero sin mucho inquietud, ¿no? Me gusta inquietar. Parece que es importante y a veces es mejor llegar a ciertas sensaciones inquietando un poquitín. Esa inquietud a veces despacha. Ahí hay una pieza, yo soy consciente desde el primer momento que la realizamos y lo hablamos aquí en el museo, que iba a haber muchísima gente que iba a entrar a la sala y automáticamente iba a salir. Pero está hecha a propósito, está hecha porque requiere un esfuerzo. Y bueno, y luego hablaremos, para cuando llegues a ella, teóricamente ya has estado un poquitín manipulado sonoramente para que llegues ahí. Te has entrenado. Eso, entrenamiento. Claro, porque el recorrido, ahora vamos a hablar de sonidos propios, el recorrido para ver la exposición no está marcado previamente, excepto que un poco se invita, o sea, la puerta de entrada sabemos cuál es. La puerta de entrada es el patio, que digamos es de las tres piezas, la pieza amable que trata de enredarte para que te entrenes un poco ahí en de qué va esto, o sea, ábrete de orejas y después vamos a batirte un poco en estas dos salas, ¿no? Claro, en mi recorrido particular, bueno, en mis recorridos porque lo he hecho más de una vez, después de naturaleza, me he ido a vibraciones y resonancias. Siempre me hago un lío, o resonancias y vibraciones, no, vibraciones y resonancias. Y ya por último me he ido a la parte donde verdaderamente la cosa se pone un poco heavy. Yo no sé quienes han estado aquí, ustedes, qué recorrido han hecho en la exposición. A mí me ha salido así porque yo pensaba que Juanjo quería que se hiciera de esa manera, que no lo sé, si es así. Pero si te parece, vamos a empezar por la puerta. Entonces, la puerta de entrada, como digamos que es la pieza más amable, es la única en la cual el sonido no es estrictamente, son sonidos sacados del propio museo, porque las otras dos piezas son sonidos emitidos por el propio museo. Son sonidos de la arquitectura y de los materiales del museo. No, en la primera pieza, la que está en el patio, son sonidos de la naturaleza asturiana, con los cuales se recrea el contexto, las atmósferas de los cuadros que están en el museo. Y es la única pieza en la que te has permitido que haya algo visual, porque lo demás sabías que no, era que no. Pero aquí hay algo visual, que tiene una razón. Sí. A ver, yo cuando empezamos a plantear el proyecto, yo podía haber realizado unas piezas y haberlas traído a la planta baja del Palacio Velarde y colocarlas de una manera. Iba a ser también un proyecto hecho ad hoc para ese espacio, ¿no? Pero con unas piezas que yo hubiera hecho en mi estudio y las hubiera colocado de una manera interesante y hubiera sido una exposición, una instalación desde el punto de vista válida. Pero yo pensé que había que trabajar sobre yo trabajo sobre el sonido, sobre la materia mía sobre la que trabajo es el sonido. Entonces yo pensé que había que ser sincero con el museo y que había que trabajar sobre el sonido, los sonidos que hay en este museo, ¿no? Claro, podía haber trabajar sobre el paisaje sonoro evidente, lo que normalmente cuando paseamos por el museo escuchamos. Pero me parecía más interesante de alguna forma mostrar todos esos sonidos que están ahí en el museo, por los espacios por donde pasea el visitante, pero no los escucha. No los escucha por eso, ¿no? Porque no los atiende, porque están ocultos, porque le pasan desapercibidos, por un montón de motivos, ¿no? Entonces sí que me parecía muy interesante trabajar sobre eso para de alguna forma decirle, el paisaje sonoro, si tú paseas por el museo ya lo tienes, ese es, ahí está. Te lo puedo poner de una manera más estética o menos estética, pero ahí está. Yo quiero que cuando vayas a escuchar la obra te encuentres todos esos sonidos que están aquí, pero que no los escuchas. Pero por ir al tema del patio, ¿qué me pasaba? Claro, este museo, sus protagonistas son todas estas piezas, son maravillosas, todas estas piezas pictóricas.
no se pueden tocar, no se puede poner ningún sensor, no podemos hacer nada con ellas, ¿no? Entonces me pareció que una forma de incorporarse al proyecto era buscar toda esa naturaleza que está salpicada, que está trazada, porque está trazada, no en un cuadro en concreto, sino que yo lo que hice es me pasé por todo el museo y de alguna forma fui como... No me interesaba ni de quién era el cuadro ni cómo se llamaba. Yo me iba fijando en qué naturaleza había y de alguna forma lo fui apuntando, ¿no? De esta manera tenemos una naturaleza que está trazada en un montón de obras del museo. Mucha de esa naturaleza yo la tengo grabada, porque son playas que yo he grabado, situaciones, pedreros del Rinconín de Gijón que tengo grabados, ambientes rurales de cuadros asturianos que también he estado allí. Y como tengo un archivo sonoro de paisajes de la naturaleza muy amplio, lo que quise de alguna forma es hacer como una interpretación de esa naturaleza a través del sonido y mostrarla en la primera instalación, que es la del patio, de alguna forma diciendo, bueno, vale, si los protagonistas de este museo son los cuadros, son las obras pictóricas, están, de alguna forma está representado, ¿no? Y claro, yo dije, ¿qué hago? ¿Genero una instalación sonora? Porque yo muchas veces lo que hago es lleno un espacio de sonido sin que se vean los altavoces. De repente convertimos ese patio en un espacio natural, de alguna forma es lo que es ahora mismo, un espacio natural donde está sonando la naturaleza y no hay nada en que fijarse, no se ven los altavoces, está solo exhibido el sonido. Lo pensé y pensé que podía ser interesante, pero luego dije, creo que hay que darle hay que relacionar ese patio con las otras dos salas. Si generamos un ambiente sonoro en el patio, luego es como que las otras dos salas son dos espacios que están ahí como dos habitaciones a las que puedes ir o no ir, ¿no? Normalmente es que vayas, pero bueno. Entonces a mí me parecía interesante cerrar un poquitín ese patio, crear una atmósfera en ese patio con la pieza de la naturaleza y crear algún elemento museístico que de alguna forma la cogiese, ¿no? La pieza, que le diese algo de forma, ¿no? Hablé con Juan Jareño, que es un diseñador de Gijón fantástico, y le transmití mis inquietudes en cuanto a ese espacio y yo lo que creía que podía ser interesante crear, ¿no? Le dije que me interesaba cortar la comunicación de la entrada. Si os fijáis, nada más entrar hay un monolito que tanto te cierra la pieza cuando tú accedes, como si estás dentro de la pieza no ves el movimiento de la puerta, ¿no? De alguna forma, eso para mí era muy importante, crear que no hubiese la sensación de un espacio abierto, que todo el mundo estuviese entrando, saliendo y la pieza quedase como un poco desvinculada. Entonces, luego le dije a Jareño, él creó ese monolito, le dije a Jareño que me parecía muy importante intentar generar un circuito, una conexión entre las tres instalaciones sonoras, ¿no? Él tuvo la fantástica idea de decir, vamos a poner unos marcos, unas puertas, donde por una accedemos a la primera instalación y una vez que estamos dentro de esa habitación de luz, hay una puerta que te invita a ir a otra de las salas y hay otra puerta que te invita a ir a la otra sala. Si estás en una de esas salas, también te invita a volver a entrar otra vez a la naturaleza, ¿no? Entonces, no sé cómo lo veréis vosotras, pero desde mi punto de vista ayuda muchísimo a cómo relacionarse con la exposición. Luego también creamos algo que desde mi punto de vista fue un poco rompedor, que fue poner los altavoces en el centro, ¿no? Normalmente los altavoces generan un espacio de escucha central y en este caso los altavoces están en el centro como si fueran una especie de guiño a una escultura del museo, ¿no? Es como una especie de escultura de altavoz que tú te relacionas alrededor de ella, ¿no?
En ese sentido yo creo que también es una pieza que se relaciona muy bien con las otras dos olas, pero también se relaciona muy bien con el museo, ¿no? Y bueno, los sonidos que ahí puedes escuchar, o sea, esa composición que has hecho, Naturaleza, realmente nos resulta muy familiar. Son sonidos que podemos reconocer y que incluso, tal y como los escuchamos, son evocadores, son 30 minutos de sonidos evocadores. Bueno, yo sé, porque me lo has contado, porque no viene en ningún sitio, bueno, lo he chivado en el catálogo, sé que el sonido del agua, o sea, te has preocupado de que el agua vaya de la montaña al mar. Sí. Es decir, que al principio el agua bueno, no hay un principio, está en bucle, pero bueno, el agua inicialmente en tu composición está en la montaña. Entonces, bueno, es verdad que yo, como eso me lo habías chivado, pues entonces lo escuché de otra manera. Pero sí que es verdad que es una pieza evocadora, o sea, tú te pones ahí a escuchar y no te... es una pieza que te lleva a momentos de tu infancia o a escapadas a la naturaleza pero luego llegan las otras dos piezas, que ahí son sonidos que primero tú sabes que vas a escuchar algo que está ahí, pero no podrías escucharlo si no fuera porque entras en la sala, pero es algo, es un poco, tiene su punto inquietante, porque descubres un poco tu pequeñez. Dices, bueno, ostras, aquí hay diferentes planos en los cuales hay cosas moviéndose y yo estoy en uno de ellos, pero hay más planos, ¿no? Pero luego está tal y como está narrado, ahora estoy hablando de vibraciones y resonancias, que es, digamos, la puntuación de las amables está en el 2, ¿no? Entonces, aquí sí que puedes sentirte en algún momento atraída por los sonidos. Descubres que el museo, sus materiales, tienen un lenguaje, hablan entre ellos, chirrían, y hay algún sonido que puede ser evocador. Por ejemplo, los sonidos de las casas de madera por la noche, en el invierno, o las noches frías del verano, que la madera cruje, ¿no? O sea, hay cosas que sí te pueden resultar evocadoras, pero todo lo que está contenido en vibraciones y resonancias básicamente son sonidos que están rescatados del rango en el cual nosotros nunca podríamos entrar. Y tú los atrapas y haces con ellos una composición. Háblanos un poco de esto. A ver, yo creo, es importante que sepáis una cosa. El sonido, por donde peor se transmite es por donde lo escuchamos, que es el aire. Por donde más despacio, son 300 metros por segundo. O sea, normalmente nosotros nos comunicamos por el aire, grabamos por el aire, todo va propagado por el aire, el sonido. Pero curiosamente, por donde mejor se mueve el sonido, por donde más rápido se mueve el sonido, es por el agua. Por el agua se mueve a 1500 metros por segundo, fijaos, bastante más, ¿no? De hecho, sabéis, si metes un hidrófono en el agua, en un puerto, puedes escuchar los barcos lejísimos, ¿no? Se transmite, es una locura. Gente que está estudiando las ballenas, bueno, es un campo muy interesante. Se transmite por el agua muy bien, aquí no hay agua, pero bueno, se transmite muy bien, mucho mejor que por el aire, pero todavía se transmite mejor por algunos materiales sólidos, aunque parezca mentira, por la madera, por el hormigón, por el metal, vuela. En el momento que entra el sonido ahí, empieza a vibrar y se mueve con una rapidez tremenda y con una textura maravillosa. Os recordaréis todos cuando me imagino que alguna vez os pondréis en la vía o habréis visto una película que alguien se pone con el oído en la vía y no se oye el tren, pero cuando te pones o sientes la mano, pones la mano, sientes que algo viene, ¿no? Algo está lejos, pero su vibración a través de ese material te está llegando a ti ya porque viene mucho más rápido que por el aire, ¿no? Entonces, a mí me parecía muy interesante ver cómo se relacionan todos los materiales de la arquitectura de este museo, que además hay 3 edificios, cada uno de ellos son diferentes, ya lo habréis visto,
son muy interesantes y tienen distintos materiales, aunque algunos en común. Entonces yo lo que hice fue, con unos sensores de vibración que se colocan en los materiales, pues fui viendo qué distintos materiales había en los edificios y los coloqué en esos materiales que ya vibran, o sea, ya vibran por sí solos, no hace falta que suceda nada, por el mismo, los edificios se mueven ellos por sí solos, ¿no? Es muy leve, pero tienen ciertos movimientos, ciertas vibraciones y a partir de ahí ya puedes recoger esas vibraciones y convertirlas en sonido, el sonido es vibración. Luego, si hay actividad dentro del museo, pues evidentemente pues, todos esos materiales recogen toda esa actividad sonora y la multiplican y se mueve de una manera también el sonido espectacular. Entonces yo con estos sensores recogí todas esas vibraciones de la madera, del metal, del hormigón, bueno, todo tipo de materiales que había aquí en el museo. Y también las resonancias, ¿no? Que una cosa es que un material vibre y otra cosa es una resonancia, ¿no? Todos los materiales tienen una resonancia que cuando cuando entras en esa resonancia es su máxima vibración y puede incluso romper, pasa con las copas, ¿no? Entonces, esas vibraciones y esas resonancias de todos esos materiales, me fui para mi estudio con un montón de cosas ahí, de sonidos espectaculares, y quise crear pues una composición que de alguna forma fuera como una especie de diálogo entre... Hay como una capa central, si la escucháis, que son todas esas voces, toda esa actividad de visitas guiadas, de gente hablando en el museo, que se transmite por los materiales, ¿no? Y luego con los crujidos, sobre todo de la madera del edificio del Palacio Oviedo Portal, que es un edificio que parece un barco, y si habéis caminado por él, Ángel está maravillado con el sonido que sientes por el aire, pero cuando lo escuchas su alma, porque cuando le metes el sensor de vibración, lo que estás es ver cómo siente, ¿no? Cómo vibra él, cómo se está. Entonces es algo como mucho más íntimo, ¿no? Y entonces he creado como una especie de diálogo entre la resonancia, las vibraciones que te van llevando, ¿no? A través de los distintos edificios. Es algo que no escuchamos cuando paseamos por el museo, pero la tecnología muchas veces, en el caso del sonido, la tecnología ayuda a veces a conseguir cosas muy interesantes, ¿no? Material muy interesante, ¿no? Que igual hace unos años era complejo y que ahora es más sencillo, ¿no? Entonces, gracias a esa tecnología podemos tener esas vibraciones y hacerlas obra de arte. Bueno, el hecho es que el museo tiene un sonido, o sea, de alguna manera estamos escuchando el museo, ¿no? El museo no sé si se sentirá escuchado, pero estamos en esa sala, estamos escuchando unos sonidos que están ahí, aunque nosotros no podamos percibirlos, lo cual nos hace, bueno, sensibilizarnos con el hecho de que no todo lo podemos percibir y de que en el fondo todo habla. No sé si podemos decir todo habla, pero todo se comunica de alguna manera. Sí. Todo se comunica. A mí lo que me llama la atención y lo que me fascina es que tú seas capaz de hacer una composición con todos esos sonidos. O sea, y no sé si con ella quieres decir algo o no quieres decir nada, o sea, te rindes a la belleza de los sonidos. No sé si te parece bello, no sé si los sonidos te parecen bellos o... Sí. No sé. Sí. A ver... A mí es que me gustan casi todos los sonidos, pero a ver si soy capaz de explicarme. Que esto viene en relación a lo que contabas al principio. El problema es que no escuchamos. Aquí viene el mayor problema, no escuchamos. O sea, estamos educados de una forma donde nuestro oído solo se activa hacia estímulos que nos resultan o muy interesantes. Selectivo. Muy selectivo.
Entonces, toda esa otra cosa que hay ahí, solemos tacharla de ruido. Y claro, no es ruido. A veces es ruido, pero normalmente no suele ser ruido. Entonces, lo que son es una serie de sonidos que, más bellos o menos bellos, como hay muchas comidas que son más ricas para uno o menos ricas para otro, pues te pueden parecer más interesantes o menos interesantes. A mí toda mi obra está, si la tuviese que resumir, la resumiría como que soy una persona que quiere que la gente escuche, que escuche distintas cosas, ¿no? Esa es un poco como la cosa que yo tengo ahí en la cabeza. Entonces, a veces, una composición, una obra, una creación, no está tanto relacionada con lo bonito, estética que es, sino con los diferentes sonidos que están ahí que me parece interesante mostrar, ¿no? Evidentemente puestos de una manera que a mí me parece la adecuada, pero que me parece importante descubrir, que creo que pueden ser interesantes para ciertas personas. Claro, porque el sonido también es identitario. Quiero decir, lo mismo que la forma que tiene la arquitectura de un edificio, entendemos que le identifica ese edificio, le diferencia de otros edificios. De hecho, hay una arquitectura muy sensible con el tema del sonido que se genera dentro del propio edificio. El sonido que tiene el edificio, tanto el sonido perceptible como el imperceptible, es identitario. Sí, sí, sí. Es la forma en la que este edificio suena, ¿no? Sí. Y realmente eso es una información que estamos recibiendo constantemente de nuestros propios hábitats, de nuestros propios hogares o centros de trabajo, que nosotros estamos, no sé, subestimando, desechando. Es que ni siquiera lo subestimamos, lo desechamos. O sea, lo rechazamos porque estamos focalizados en los sonidos que nos interesan. Entonces, es verdad que nos estamos perdiendo conscientemente esos sonidos, porque inconscientemente no. Es decir, lo mismo que somos capaces de identificar un olor de nuestra infancia, seguramente somos capaces de identificar ciertos sonidos como sonidos que forman parte de nuestra realidad. O al menos a ti te gustaría que eso sucediera, ¿no? Claro, porque es que, a ver, yo creo que a ver, si llamamos paisaje sonoro, yo creo que todas entendéis lo que es el paisaje sonoro, ¿no? Aquí hay un paisaje que es el que vemos visualmente, un paisaje visual, y hay otro paisaje sonoro que es todas las cosas que están sonando en nuestro entorno, en nuestro alrededor. Ese es el paisaje. Ese es el paisaje sonoro. ¿Qué ha sucedido? Que ya hace años que nos ha dejado de interesar. No nos interesa. En cambio, cuando vamos a la naturaleza nos interesa muchísimo, porque eso es algo de nuestro origen que nos resulta agradable. Probablemente por educación asociamos que eso es bonito, eso es agradable y esos son unos sonidos que nos hacen sentir bien. ¿Qué sucede? Que con este desprecio hacia todos esos otros sonidos que se han ido incorporando, algunos muy bellos, por cierto, y se seguirán incorporando, porque cada vez hay más sonidos diferentes, como nos han dejado de interesar, pues no estamos atendiendo para ellos y no estamos sintiendo lo que aportan, la identidad. Es que en el fondo también nos relaciona con la identidad. Por ejemplo, ¿qué sonidos son bellos de los sonidos incorporados a la modernidad, digamos, que están fuera de la naturaleza, que esos reconocemos que son bellos? Sí, pero vamos, yo creo que la mayoría de los sonidos, si te paras a escuchar, como la mayoría de los temas, si te los explican bien, ¿no? De cualquier tema científico, cualquier cosa, es interesante. Yo creo que aquí hay que hacer una diferencia que la hace muy bien Murray Schafer, que digamos, el que puso sobre la mesa en los años 60, hizo el cambio. Daos cuenta que esta palabra que os acabo de decir, paisaje sonoro, que parece que debería llevar con nosotros muchísimos años, en realidad está acuñada en los 60. El otro día, casi había nacido yo. Entonces, él define muy bien el paisaje sonoro diciendo que hay un paisaje sonoro, que lo vais a entender muy bien, de alta fidelidad y un paisaje sonoro de baja fidelidad. Aquí es donde, desde mi punto de vista, entra el concepto ruido. A ver si os lo explico y os presta. ¿Cuándo un paisaje sonoro es de alta fidelidad? Un paisaje sonoro es de alta fidelidad cuando todos los sonidos que hay en ese paisaje
podemos sentirlos, incluso reconocerlos, aunque no seamos capaces de ponerle nombre, pero el sonido llega. Hay una orquesta tocando, hay violines, hay tambores, hay viento, y nosotros podemos centrarnos un momento en cualquiera de esos instrumentos y sentirlo, ¿no? Con el paisaje sonoro es lo mismo, solo que un poco más complejo porque la orquesta es una locura y dependiendo de dónde estés es tremenda. ¿Qué sucede? Si todos esos sonidos están, los sientes, eres capaz de reconocerlos, de fijarte en ellos un rato y sentirlos, eso es un paisaje sonoro de alta fidelidad. Eso es un paisaje sonoro que puede haber unos sonidos que te gusten más o menos, pero son una serie de sonidos que están ahí, que son parte de nuestra vida y de nuestra actividad y que son muy interesantes. Paisaje sonoro de baja fidelidad, aquí es donde entra el tema, de baja fidelidad. ¿Qué sucede? Cuando estamos en un paisaje sonoro donde hay muchos sonidos, pero hay unos que enmascaran a otros, porque hay algo que está muy presente cuando tenemos una conversación, ¿no? Muchas veces decimos, estamos hablando todos a la vez y alguien dice, hay mucho ruido, no nos entendemos. Eso es un paisaje sonoro de baja fidelidad. Hay muchos sonidos, pero hay algo que lo perturba. Y eso, desde mi punto de vista, es el ruido. El ruido es cuando tú estás en un lugar que no te puedes centrar bien en lo que está sonando, a no ser que te abstraigas, que es lo que solemos hacer, porque el cerebro se autodefiende hasta donde puede, y entonces lo silencia. Pero cuando sucede eso, cuando está descompensado, cuando hay enmascaramiento, eso es lo que yo llamo un paisaje sonoro ruidoso, perturbador, que no presta, que está llena de las ciudades y muchas ciudades de ellos, que hay que intentar, desde mi punto de vista, aunque esto sería otro tema, mejorar ese paisaje sonoro, porque se puede, hay muchas cosas que se podrían apagar, pero que no siempre es así, y para por lo menos llegar a esa conclusión de que ese paisaje sonoro no es interesante, o que esos sonidos que están dentro de ese paisaje sonoro no nos parecen interesantes, hay que tener las herramientas, ¿no? Es lo que decía antes Maribel, hay que saber, alguien te tiene que contar qué es lo que está sucediendo ahí fuera para que tú, una vez que tengas toda esa información, puedas analizarla. Además de una manera muy cotidiana, muy sutil, no hace falta entrar en grandes... Yo voy a poner un ejemplo de un sonido bello, que no es natural y que yo he descubierto, en parte gracias a ti, en mi entorno, y me he dado cuenta de que es un sonido que me hace agradable el día y que no tengo por qué desechar, y estaba desechando hasta ahora. Ejemplo, pues yo trabajo en un centro educativo y los centros educativos tienen unas banderas fuera, la bandera europea, y las banderas, el hilo bate contra el mástil, que como es hueco, entonces en el caso de nuestro centro, en nuestro caso, yo no sé en otros, pero en el nuestro, que yo encima tengo las banderas al lado de la ventana, pues en nuestro caso los sonidos son como notas limpias. Y llevo años escuchando ese sonido, pero hace poco me discipliné y me dije, ¿este sonido me gusta o no me gusta? Y me di cuenta de que me gustaba, porque eran unas notas muy limpias. Mira, a lo mejor seguramente un músico podría hasta decir exactamente la nota que es. Por ejemplo, yo sé cuando hace viento porque es más frecuente, baten más y entonces, sin embargo, es un sonido que, siguiendo la reflexión que estamos haciendo, nosotros desecharíamos, pero en realidad yo lo he incorporado a mi día. Es un sonido que a mí me hace el día agradable. Y bueno, y de paso me da información de si hace viento o no hace viento, pero no es tanto la información que me da como lo agradable que me resulta ese batido sutil, que son unas notas que están en un pentagrama imaginario. Pues a mí, de Murray Schafer, que era un investigador del asunto del sonido, que falleció hace poco, sí. este señor, hay un concepto que me gusta mucho, que él manejaba, que es el de la... que yo... es algo que es un mal que tenemos en la sociedad, que es la esquizofonía, sí. Que es la disociación entre
Es ir por la calle con los cascos puestos, escuchando, o sea, estamos totalmente, o sea, hemos roto la relación que tenemos con nuestra realidad, absolutamente. Es bueno que escuchemos música cuando paseamos por la calle, ¿por qué no? O escuchemos la radio o un podcast, ¿por qué no? Pero hay un peligro, él decía, hay un peligro ahí. No está mal, pero hay un peligro porque al final acabas alejándote de tu realidad, desprecias el sonido que tienes, los sonidos que tienes alrededor, y los sonidos que tienes alrededor son agradables, no solamente cuando estás en la naturaleza, ¿no? A mí, cuando llevo mucho rato escuchando con los, aparte de que te puedes quedar sordo si lo pones muy alto, ¿no? Pues tiene una hipoacusia. Esto es antinatural, es antinatural. Lo suyo sería tratar de conectarse con los sonidos que tienes alrededor. Esto tiene que ver con lo que he dicho antes, de que nos ha dejado de interesar el paisaje sonoro que suena a nuestro alrededor. Nos ha dejado de interesar. Y como nos ha dejado de interesar, lo sustituimos. Y la música o un podcast es una maravilla para eso. Nos ha dejado de interesar. Tengo que reconocer que yo pequé mucho de eso, ¿eh? Hace años, antes bueno, porque uno cambia conforme va descubriendo las cosas. Y ahora no los utilizo nunca, no, porque me interesa muchísimo todo lo que, no en plan cotilla, pero sí, yo hace ya muchos años que ha cambiado mi relación con el paisaje, con todo lo que desde que he incorporado la escucha, vivo de otra manera, lo vivo. Y normalmente cuando yo realizo talleres, hay mucha gente que me acaba diciendo que también le ha cambiado la manera de relacionarse con el mundo, porque si incorporas la escucha, de repente, ¿qué te sucede? Primero, que parezca bueno o malo, tienes muchísima más información. O sea, la escucha te da una cantidad de información increíble de lo que está sucediendo. Tú estás en un bosque, igual no estás viendo un pájaro, pero estás escuchándolo. Esto es lo que se llama la acusmática, ¿no? Que es que con la vista no nos pasa esto, con la vista abarcamos lo que abarcamos y no abarcamos más. Pero con el sonido sucede que escuchamos cosas que vemos qué es lo que lo está emitiendo, pero escuchamos muchísimas cosas dependiendo de dónde estemos que no vemos la fuente. Están detrás o están detrás. Entonces, claro, el sonido te está dando una cantidad de información de lo que sucede ahí tremenda. Y luego lo que os comentaba antes, creo que incorporar la escucha te hace que ciertos sonidos que tú no prestabas atención, empieces a prestar atención y te relaciones con él de una forma bonita, interesante, y te hace más crítico. Ya no es, eso es ruido, es que hay muchos coches, es que hay demasiado ruido. No, tienes que llegar a analizar si realmente eso es ruido o no es ruido, o te molesta porque simplemente no quieres ni hacerle caso, no quieres ni escucharlo. Que es muchas veces lo que sucede. En esto el gran magisterio lo tienen los ciegos. Sí. Los ciegos son los grandes escuchadores. Sí, sí, sí. Ellos es un universo que a ti te tiene que apasionar. Sí. El universo que tienen la sensibilidad. Es el sonido el que les da todo. Ellos estuvieron en la exposición. ¿Y qué les pareció? No, en esta no estuvieron. Bueno, yo he hecho algún taller con ellos. Bueno, eso es una locura. Claro, ahí no haces más que aprender. Porque es gente que exclusivamente se relaciona con lo que escucha y se mueve a través de la ecolocalización, o sea, de los sonidos que ellos sueltan, ¿no? Para ver cómo son los espacios, porque sabéis que el sonido es muy importante la fuente que lo produce, pero es tan importante como la fuente el espacio donde se produce, ¿no? Entonces eso los ciegos lo llevan a la maravilla. Saben cómo es de grande la sala en la que están, con 3 golpes, si hay un pasillo, es una maravilla, es increíble. No sé, y luego cómo procesan ellos también los sonidos. Seguramente ellos son capaces de enumerar muchos sonidos bellos que nosotros no podríamos. Bueno, entramos en vibraciones no, en campo electromagnético, que es, digamos, la pieza más dura, ¿no? Porque aquí estás batido, te sientes batido. Es que en realidad el sonido te retumba. Es como una caja, te conviertes en una caja de resonancia, ¿no? Bueno, es que, sabéis, bueno, aquí en el museo hay muchísimos aparatos
dispositivos eléctricos y electrónicos, muchísimos. Luces, cámaras, detectores de humos, todos llevamos un móvil encima, ordenadores, está lleno. Todos estos aparatos emiten unas ondas electromagnéticas que las escuchamos muy levemente. Igual te acercas a un fluorescente y lo sientes, un poquitín esa electricidad, ¿no? Pero está fuera de nuestro alcance. Lo estamos sintiendo porque está golpeándonos. No sé si para bien o para mal. No sé si nos traerá un cáncer o nos lo curará, ¿no? La radiación, pero está ahí. Entonces a mí me parecía muy interesante esa otra capa que está ahí, que está oculta, mostrarla, ¿no? Mostrarla también en una instalación, en una pieza sonora. Con unos sensores de electromagnetismo, yo me pasé por todo el museo, con ellos en la mano, y fui captando pues todas esas ondas electromagnéticas emitidas, ¿no? Dediqué un tiempo a pasar al lado de los cuadros, ¿no? Porque me parecía interesante ver hasta qué punto ciertos cuadros estaban más golpeados o menos de... Hay cuadros que no les llega las ondas electromagnéticas, pero hay otros que por el lugar donde están colocados, pues están cerca de... La luz está más cerca o hay unos conductos de electricidad o algo. Es una locura las ondas electromagnéticas que están a su alrededor, ¿no? No sé qué les estarán haciendo, pero tenéis que poneros a ello. Y entonces con todas esas también ondas electromagnéticas que capturé, que alcanzan una gama de frecuencias vastísima, es una maravilla, desde los sonidos más agudos a los más graves, creé la obra esta que se llama Campo Electromagnético, que de alguna forma hemos metido ahí dentro, en esa sala, el campo electromagnético que hay en el museo. Ahí puedes escuchar el campo electromagnético que hay en el museo amplificado. A mí estos sonidos me parecen muy bellos. Si hablamos de sonidos bellos, a mí estos sonidos me parecen muy bellos, a mí personalmente. Yo entiendo que son sonidos, no sé si por novedosos o por la gama de frecuencias que tienen, que a la gente le inquieta. Siente inquietud, para bien o para mal, y pensad que esa obra tendría que estar con bastante más volumen que el que está, pero no le podemos poner más volumen porque se escucharía por todo el Palacio de Arte, porque son unas ondas, las ondas graves son tan grandes que es que se escapan y suben por el patio, es una locura. Entonces, la estamos viviendo con el máximo volumen que nos permite el espacio en el que está situada, ¿no? Colocada. A mí no está mal, ¿eh? No está mal, pero si estuviese más alta, notaríamos que nos penetra. O sea, hay ondas que te hacen... Sabéis que escuchamos por el oído, pero escuchamos por el cuerpo, ¿no? El cuerpo escuchamos. Entonces, esta pieza funciona muy bien a ese nivel, ¿no? Hay muchas ondas que las ves cómo las estás escuchando a través de tu cuerpo. Es una pieza, desde mi punto de vista, muy interesante en el sentido de que te descubres el electromagnetismo y te enseña, no sé, es que igual la pieza que más experimentas, ¿no? Que más tu cuerpo experimenta, ¿no? No solo el oído, sino tu propio cuerpo. Entonces, en ese sentido, me parece una pieza interesante. Tanto la pieza de campo electromagnético como vibraciones y resonancias, no hay ningún elemento visual, pero sí que hay tonos de color distintos. Sí, me parecía importante, por lo que también decías al principio, de que trabajabas en un centro que era de imagen y sonido, pero la imagen es la poderosa y puede con todo, ¿no? Pues yo a la hora de plantear estas instalaciones, desde el primer momento tuve claro que no podía poner nada de imagen porque se cae abajo. O sea, no es que tengan la culpa los que la visitan, es una cuestión cultural. Si hay imagen, el ojo capta mucha atención ahí y pierdes esa capacidad de escucha, ¿no? Esa capacidad que
todo es una actitud, pero en la escucha es muy importante la actitud. Entonces, me pareció importante que no hubiese nada visual, pero sí que creo que la escenografía, el mobiliario, la luz, sí que puede contribuir a potenciar, ¿no? Así como, por ejemplo, en campos electromagnéticos te genera una luz azul que es como, te traslada a una sensación eléctrica, ¿no? Te puedes sentar. Eso en el electromagnetismo no quise que se sentaran, quise, porque esa pieza la puedes vivir de muchas maneras. O sea, no tienes por qué ir al centro, puedes incluso estar detrás de los altavoces y vas a tener sensaciones diferentes, porque por la parte de los altavoces salen también un tipo de ondas interesantes. Te lleva a una sensación eléctrica, azul eléctrico, y luego en la de vibración y resonancia me parecía así. Probablemente es la pieza, desde mi punto de vista, más costosa en cuanto a su elaboración. Es la que más tiempo me ha costado. Es compleja, la composición de esta pieza es compleja, necesita mucho trabajo. Entonces sí que me parecía interesante dar la oportunidad de que la gente se sentase, se pudiese sentar un ratín. Allí, claro, tranquilamente. es que sentarse en vibraciones y resonancias tiene sentido porque, bueno, tú dices que estás encantado con los sonidos inquietantes de los campos electromagnéticos, pero objetivamente son inquietantes. Entonces, es verdad que al entrar ya no entiendes por qué no debes sentarte, ¿no? Porque en realidad te sientes un poco traída y llevada, ¿no? Estás como en mitad de una tormenta. Estás como en mitad de una tormenta. Sí, resulta... Es difícil encontrar lo bello ahí, pero bueno, yo tengo, cuando te escucho, todo el rato tengo una curiosidad que, mira, voy a ver si la sacio ahora, que es saber cómo entraste en el mundo del sonido, o sea, cómo te enamoraste de esta manera del sonido. Bueno, yo siempre tuve mucha inquietud por sonido. Empecé por la música. En mi casa, mi padre era músico y, bueno, no sé, me intentó derivar siempre hacia la academia, ¿no? Hacia educarme en la música. Y a mí, bueno, nunca, que ahora doy gracias, y os lo voy a explicar, nunca me acabó de interesar. Sí que fui un gran consumidor de música, pero nunca me acabó de interesar educarme en la música. No sé, por igual en aquel tiempo de chaval, pues estaba más obsesionado con el deporte, pero siempre tuve mucha inquietud por el sonido, por las cosas que sonaban, por los ambientes y tal. Y bueno, luego empecé a interesarme por la música más de adolescente, comprar muchísimos discos, bueno, un gran interés por la música, no como ejecutor, sino como escuchante, ¿no? Y luego, pues cuando ya, porque claro, estamos hablando yo tengo 56 años, no todo el tiempo ha estado el internet ahí, ni toda esa información, ¿no? Entonces llegó yo creo que hay un cambio que casi todos los de más o menos de esa generación creo que lo planteamos igual, que fue cuando empezó la informática musical, ¿no? A mí eso sí me empezó a interesar. Cuando apareció la informática musical y ver que con los cacharros, los ordenadores, se podían generar otro tipo de sonidos y otro tipo de sensaciones, eso sí me empezó así no tanto lo académico clásico, sino eso sí me empezó a interesar, y ahí sí ya me empecé a interesar muchísimo, pues por lo que yo creo que de aquella se llamaba pues la música electroacústica o música electrónica, de una manera más coloquial, ¿no? Y fue jugueteando con todo ese tipo de herramientas, ¿no? Y creé muchísima obra también con ese tipo de herramientas, pero luego aparecieron las grabadoras, ¿no? Y empecé a grabar cocinas. Dije, bueno, voy a grabar cosas para incorporar a lo mío, ¿no? A mis cosas. Y de ahí sacar, de todas esas grabaciones, sacar texturas, sacar frecuencias que me podían interesar para crear esa parte más, digamos, electroacústica, de música electroacústica.
Pero claro, ya empecé yo ya. Aquello fue como un descubrimiento cada vez que iba a grabar me pasaba más tiempo, me flipaba más, me parecía tan... Atesoraba sonidos, Sí, ya eras un avaro de los sonidos. Sí, ya me parecía una cosa muy interesante, muy interesante. Luego ya empezó a democratizarse todo, porque antes, claro, íbamos con llevábamos unas cosas pesadísimas para grabar un rato. Las baterías, ¿no? Antes las baterías eran muy grandes, todo esto ha cambiado mucho. Y sobre todo yo creo que a raíz de los 2000, del año 2000 o por ahí, empezó un poco a democratizarse, empezó a aparecer grabadoras digitales. Ahora puedes grabar con el móvil. Sí, mucho tipo de herramientas que te facilitaban todo esto. Pero luego hubo un paso donde descubrí eso. O sea, empecé ya a fliparme con todas esas cosas, ese paisaje sonoro, y empecé a investigar. Aquí en España había muy poca gente haciendo cosas así, lo sabía, pero había pocas. Había unos chavales ahí en Galicia, Escoitar se llamaban, que empezaron a hacer un primer mapa sonoro de Galicia, muy interesante. De aquello hacer un mapa sonoro digital era una locura, no como ahora, que es relativamente sencillo, había que trampear un montón de programas para conseguirlo. Pero el arte sonoro, vuelvo ahora, ha estado muy fuera de lo académico. Ha sido un arte que pues como ha pasado con otros artes, que ha surgido de una serie de frikis, como dice ella, una gente de inquietos que han empezado a investigar y han creado un mundo. Y luego, una vez que ese mundo se ha empezado a expander, es donde se ha empezado a intentar academizar. No se ha conseguido todavía, pero ya se ha intentado buscar la manera de crear pues unos estudios que todavía a mí me sorprende, pues en Bellas Artes prácticamente no hay nada dedicado al sonido, ¿no? Al arte sonoro. Tienes que irte ya a un máster, no hay muchos másters tampoco, hay uno en Barcelona, otro en Madrid, creo, sobre arte sonoro. Entonces es una cosa que este mismo proceso mío de ir investigando, ir buscando cosas, nos ha sucedido a mucha gente en muchas partes del mundo, ¿no? Y ahora de alguna manera estáis confluyendo. No, pero ya hace tiempo, ya te digo, te hablo del 2000 o así, ya eso explotó. Explotó, me refiero a un nivel de que, bueno, puede haber 20 artistas en España que hacen cosas interesantes, ahora más. Ya que ya te digo, o en otros países tanto, entonces se va creando como una especie de bola y empieza a generarse mucha literatura, mucha información, gente haciendo talleres, mostrando toda esa disciplina a gente. La mayoría de la gente ha aprendido a través de otros creadores, ¿no? Pero bueno, a mí llegó un momento que todo ese trasterío con las maquinarias, por decirlo de alguna forma, y la informática, ya me dejó también de interesar y me dije, esto que está sucediendo a mi alrededor va a ser mi materia prima. No me interesa ninguna otra materia prima para crear sonido. No voy a sintetizar, bueno, no voy a generar ningún sonido sintético desde cero en mis aparatos. Voy a trabajar sobre circunstancias, sobre acontecimientos... Que ya están ahí. Que están ahí, son reales, que suceden ahí, y a partir de ahí voy a generar mi obra, ¿no? Mi obra más representativa, ¿no? Más patrimonial, o mi obra más artística. Y esto pues pasó también por ahí, en el 2000, un poquitín más adelante, igual 2009 o así, que abandoné, y ahora incluso muchas de mis obras, que parece que es síntesis, que hay gente que cree que está sintetizado, que ahí está creado por un aparato electrónico, ¿no? Un sintetizador. Es realidad, simplemente que yo le he modificado, pues lo he estirado, lo he recortado, lo compones. Lo he compuesto de alguna manera, pero todo está recogido de la vida. Vamos a ver si hay alguien que tiene alguna pregunta. Sí, ¿Qué te parece? Sí, tenemos 10 minutos. Venga. Si alguien quiere preguntar algo, sí.
Hay un micro para que pueda quedar grabado. Hola. Hola, ¿Te has alguna vez planteado trabajar con sonidos terapéuticos? No, y eso que sé que es una de las cosas, por ejemplo, con la música se está trabajando mucho. La música... Pero no solamente música, sino los sonidos del mar, el agua, las vibraciones son terapéuticas. No, nunca. Sé que hay gente que lo hace, porque evidentemente todos esos sonidos te generan... Los sonidos lo que hacen y pueden hacer es generarte una sensación, eso está claro. No, a mí eso no me ha interesado como creador, sino que más me interesa pues la parte esa, ¿no? de tener una experiencia, ¿no? Una experiencia... Sí, pero es importante y muchísima gente lo está haciendo, sí. De hecho, las ondas graves, que es lo que de alguna forma hay en esa perturbadora pieza, yo creo que son sanadoras. Y el ruido blanco se pone para dormir. Es un sonido que, aunque parezca mentira, puede llegar a concentrarte y a relajarte. Entonces tiene un poder tremendo, sí. Y hay mucha gente que está en ello, sí. Es un campo interesante. Y luego en la parte musical, por supuesto, lo que hablaba ya antes, hay proyectazos, porque te va sobre la... es más fuerte el olor. Un olor te lleva rápidamente a la infancia o a un momento concreto, ¿no? de tu vida. Pero por ejemplo, con las canciones, hay mucha gente mayor con Alzheimer que les hace despertar, es increíble. Sí. Y es porque, claro, tienes una memoria y la memoria sonora es muy poderosa. Así como, por ejemplo, una cosa que me pasó, estuve mucho tiempo haciendo proyectos, eso no hemos hablado, bueno, porque no se puede, sí a nivel social. Me interesa mucho el relacionarme con colectivos a través del sonido, y estuve trabajando con centros de mayores que simplemente los sacaba a dar una vuelta a un paseo por el barrio y los grababa diciendo cosas y tal, ¿no? Y me mandaron bueno, esos audios los tienen y todo eso, y me mandaron algún correo que me pusieron los pelos de punta, porque, o sea, gente que murió, porque era gente muy mayor, y al escuchar la voz, solo la voz de esa persona, el sobrecogerte, ¿no? Y muchas veces la voz bien grabada, pues es importante también grabar las cosas bien. Bien grabada es un trazo de la persona tremendo. Ahora, sobre todo, por ejemplo, con la mensajería, con WhatsApp, que tú puedes dejar archivos de voz, o sea, es más fácil que si alguien fallece, tú tengas documentos sonoros de esa persona. Pero hasta hace poco alguien fallecía y tú, aparte de perder a esa persona, perdías la memoria de su voz. Y curiosamente, en sueños, podías soñar, no sé si os ha pasado alguna vez, soñar con esa persona y recuperar su voz en el sueño. Es decir, es su voz, he soñado con esta persona, ¿no? Porque no disponías de su voz grabada. O sea que la memoria de los sonidos es muy importante. ¿Hay alguna pregunta más? Bueno, creo que se me oye, ¿no? Sí. Pero es para que quede en la grabación. Está encendido, sí. Es solamente... Estoy tan asombrada de vuestros diálogos que me maravilla que ahora en el museo haya este tipo de fenómenos, ¿no? Bueno, que daros las gracias y felicitaros. Pero la pregunta es, ¿dónde se puede oír esos sonidos perturbadores? ¿Abajo? Sí. Estando ahí un rato, ¿no? Hay 3 instalaciones abajo, me parece hablar aquí abajo, y una de las instalaciones que no sé por qué estamos aquí poniéndole tan mala prensa de perturbador. Allí hay una persona que parece que dice que no. Me gustaría oírles. Bueno, es diferente. Bueno, de todas maneras es bueno sentirte perturbado o perturbada. Sí, No todo va a ser
agradable. Yo repito que el arte creo que tiene que... el arte tiene que atender muchas reacciones del público y no todo va a ser... Además yo me quedo bonito. con eso que dijiste de que puede ser incluso ser sanador. Sí. Eso está bien, está bien. Muchas Sí, gracias. Muchas gracias. No sé si hay alguna pregunta más. Venga. Sí. No, yo me gustaría saber qué diferencia habría de escucharlo así en espacio abierto y escucharlo con ¿qué perdemos? ¿Qué perdemos o podemos ganar? A ver, si lo escuchas con auriculares, probablemente puedas elegir tú el volumen, probablemente no lo vas a elegir, lo adaptarás a tu escucha, digamos. Hay gente que escucha muy alto, para mí es un error. Hay que intentar no escuchar muy alto porque el oído es un músculo, afina, o sea, a veces es bueno hasta que le hagas esforzarse, y es un error. Bueno, podrías ganar en eso y podrías ganar en matices, ¿no? De ciertos matices de la composición, sobre todo si está llevado al estéreo, pues puedes en matices. Pero lo bueno que tienen las instalaciones, desde mi punto de vista, que es muy interesante, como puede pasar también con los conciertos, ya que se relacionan con el espacio. Entonces esas piezas solo suenan de esa manera ahí. Y eso es lo grande. Esta exposición en otro lugar sonaría de otra manera. Sonaría diferente. Y Gabino, ¿qué aprendiste sobre todo de la segunda obra, que es de los sonidos Los campos electromagnéticos. del sonido de sí? Y entonces, ¿qué aprendisteis vosotros? Si sacasteis alguna... Porque yo creo que se pueden sacar algunas conclusiones que vosotros mismos... Bueno, claro, la experiencia de Juanjo, los pintores te abren los ojos, Juanjo nos abrió los oídos. Nos abrió los oídos y hemos tomado conciencia de que efectivamente los edificios nos están comunicando, están dialogando con nosotros, y hay cosas, no tenemos tiempo ya porque ya son los últimos minutos, pero hay cosas fascinantes que nos ha descubierto y nos ha revelado respecto a estos sonidos con los que convivimos a diario, y resulta fascinante, por ejemplo, la metáfora que ha creado de la Casa de Oviedo Portal como un barco. O sea, eso me pareció fascinante. O sea, que se comporte con los crujidos habituales, además de un barco antiguo, de un velero, ¿no? Ya seguiremos hablando de todo esto, pero no quería facilitarte también la pregunta. Yo simplemente, la exposición me parece magnífica, la instalación, y tanto las dos obras de las que estamos hablando generalmente, ¿no? Me parecen dos obras maestras. Pero sobre todo yo creo que tus obras tienen dos cosas. Una, invaden el espacio, interactúan sobre las personas, por eso es importante que sea una instalación, pero necesitan tiempo. Sí. Necesitan tiempo porque estos días, fascinado como estoy con esas dos obras, traje amigos oye, vamos a ver estas... Y claro, la primera decisión es, entro, salgo, sí, qué curioso, me voy. El tiempo en tus obras es imprescindible. Sí. Hay que entrar, dejarse invadir, dejar que las vibraciones... No sé, ¿cómo lo ves tú eso del tiempo, ¿no? Esa invasión del tiempo que necesitamos en estos tiempos donde todo es tan rápido, donde todo... No, de hecho, les quise poner tiempo a las obras precisamente porque para que parecieran abarcables. O sea, el tiempo a las obras, que las podía haber hecho más generativas, que no tuviesen tiempo, estuviesen pasando cosas, pero quise ponerles tiempo porque me parecía que podía incitar a alguien a decir, pues me voy a perder 15 minutos de mi vida en escuchar esta obra, ¿no? Pensé en eso, sí. A ver, los que nos dedicamos al sonido estamos continuamente peleando por el pase rápido del audio ese, del WhatsApp, ¿no? El por 1,5, por 2, ¿no? Estamos continuamente luchando contra eso, ¿no? Lo que queremos es que la gente se pare a escuchar, como se para a leer o como se para a mirar el cine o tal, ¿no? Entonces, sabemos que es una lucha
complicada, ¿no? Porque hay muchos estudios, es que a veces yo leo mucho sobre esto y es que dicen, bueno, antes decían que no se aguantaba un vídeo en, no sé si eran 3 minutos, sí. pero es que ahora ha bajado de una manera... Sí, la atención se pierde. La atención a través del ordenador, Sí. ¿no? Algo que te pones y lo tienes que ir pasando porque Sí. es que es tremendo, ¿no? Entonces yo creo que contra eso de alguna forma hay que luchar. Sí. Sí, porque ayudan a bajar el ritmo. Si eres capaz de obligarte a escuchar, te ayuda a bajar tu ritmo vital, frenético en el que estamos. Bueno, pues se nos ha acabado el tiempo ya, son las 8:30, que es cuando cierra el museo. Muchísimas gracias a Juanjo, gracias a María Isabel por este diálogo tan interesante que habéis sostenido. Gracias a ustedes por la asistencia y por estas inteligentes preguntas. Un público muy cariñoso y muy amable, Pues muy sí. escuchador. Es Sí, un sí, público muy y escuchador. participativo. Sí. Así que muchísimas gracias por la asistencia y el entusiasmo, y la próxima conferencia será el 15 de junio, a la que están también invitados, y nada, lo dejamos aquí. La exposición pues está hasta el 18 de junio, podemos seguir escuchando.